Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Seminario de Becarios. En esta ocasión nos va a hablar Osiel Gómez y nos va a platicar del problema de Moduli para ramas planas. Osiel estudió aquí la licenciatura en la Facultad de Ciencias, actualmente está en la maestría. No, el doctorado. En el doctorado, perdón. Ya hizo la maestría acá y está en el doctorado actualmente y está trabajando con Laura Ortiz y con Felipe Cano Torres. Adelante. Bueno, gracias a los organizadores por el espacio y pues a los asistentes a la práctica, gracias también. Bueno, entonces, como mencioné en el resumen, la idea es platicarles, bueno, dar más bien un panorama del problema del Moduli para ramas planas. Entonces, primero vamos a ver qué es una rama plana, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros objetos. Entonces, el problema del Moduli de ramas planas. Bueno, para ramas planas. Entonces, nuestros objetos van a ser curvas tales, bueno, van a ser puntos en U es un abierto de C2 que contiene el origen, y entonces nuestras curvas van a ser puntos que satisfacen f de x y igual a 0, donde f es una serie convergente en U. Pero además f del 0 va a ser 0 y f irreducible. Y bueno, en este caso ya tengo de gratis que es reducida, ¿no? O sea, lo que me refiero con reducida es que cuando yo tomo un elemento aquí, lo puedo descomponer en productos irreducibles a ciertas potencias. Entonces, en este caso, como estoy pidiendo que sea reducible, pues solo tengo la ecuación dada por una, o sea, la curva dada por una sola ecuación. Entonces, ¿qué es el problema del módulo? Entonces voy a definir, esto para mí es una rama, ¿no? Entonces, la definición, entonces, sean C y D ramas. Entonces, decimos que C es topológicamente equivalente a D, o son X singulares si y solo si existe un germen de homomorfismo de C2 en C2, que me manda una curva en la otra, ¿ok? Eso es la definición de que sean X singulares, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es, denotamos por LDC al conjunto de ramas X singulares AC. O sea, LC es la clase de X singularidad de mi curva C. Entonces, bueno, yo puedo definir, o sea, ya dije que es que dos curvas sean topológicamente equivalentes. Puedo tomar una relación un poco más fina. Es decir, puedo decir que dos curvas son analíticamente equivalentes cuando existe un germen de biolomorfismo de C2 en C2 que me manda una curva en otra. Entonces, igual, o sea, C y D son analíticamente equivalentes si y solo si existe un
Bueno, existe aquí, perdón, un germen de homeomorfismo. Entonces existe un germen de biolomorfismo. Igual de C2 en C2 que me manda una de mis curvas en la otra. ¿Sí? Y entonces el espacio móduli de C de mi curva C es por definición el espacio cociente, perdón, módulo la relación equivalencia analítica, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es el espacio el espacio que nos gustaría estudiar, ¿ok? Entonces, primero, para ver cómo es ese espacio, lo que vamos a hacer es primero caracterizar quién es la clase de singularidad de una curva, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a caracterizar la clase de X singularidad, ¿ok? Entonces, pues una definición, o sea, dado que mi curva está dada por una ecuación, bueno, por una serie convergente, yo esta serie la puedo, a ver, antes de dar la definición, o sea, mi serie siempre la puedo escribir de la siguiente manera. Donde cada fi es un polinomio homogéneo de grado i. Lo que hago es, la ecuación que define mi curva está dada por una serie, entonces la serie la escribo de esta manera, donde cada fn es un polinomio homogéneo de grado n, ¿no? Ok, entonces, definición, definimos la multiplicidad, bueno, entonces la multiplicidad algebraica de mi curva es por definición el mínimo de los números naturales tal que fn, el polinomio, no es idénticamente cero, ¿no? Esa es la definición de la multiplicidad algebraica, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? A ver, primero, entonces, ¿qué pasa si la multiplicidad algebraica en el origen es 1, ¿no? Entonces, primero vamos a fijarnos como en ese casito. ¿Qué pasa si la multiplicidad algebraica en el origen es 1? ¿Ok? Entonces, eso dice que el polinomio que define, bueno, me fijo en la serie y entonces esa serie tiene parte lineal. Entonces, cuando yo calculo la parcial con respecto a x en el origen, entonces la parcial con respecto a x en el origen es distinta de 0 o la parcial con respecto a y igual en el origen es distinta de 0. Entonces, vamos a suponer, sin perder generalidad, que pasa lo segundo, ¿no? Que la parcial con respecto a y en el origen es distinto de 0. Entonces, por el teorema de la función implícita, o sea, por el teorema de la función implícita, podemos escribir y en términos de x, donde g es una serie analítica. Bueno, si quieren, es una función analítica. ¿Y qué es lo que pasa? Que mi curva, en este caso, está parametrizada
O sea, mi curva localmente se ve como la gráfica de una función, ¿sí? O sea, desde ahí no he dicho nada, ¿ok? Entonces, fíjense que si yo defino una transformación de C2,0 de una vecindad del origen en C2 en una vecindad del origen en C2 tal que a cada XY lo mando a X y a Y menos G de X. El jacobiano de esta transformación en el origen, pues ¿quién es? Es 1, 0. Aquí me va a quedar la parcial con respecto a X y aquí me va a quedar 1. Entonces, este localmente tiene determinante igual a 1, que es distinto de 0. Entonces, lo que estoy diciendo es, bueno, localmente esta transformación es invertible y tiene una inversa analítica. Pero no solo eso. ¿Qué le pasa a mi curva cuando yo le aplico esta transformación? Entonces, mi curva en este caso está parametrizada por X, G de X. Entonces, cuando yo aplico esta transformación, ¿a dónde voy a caer? Voy a caer al X, 0. Es decir, en el caso en el que la multiplicidad de la curva es 1, pues todas las curvas son analíticamente equivalentes a un eje. Si uno lo quiere pensar así. Entonces, en ese caso, estamos felices. Ponemos una carita feliz y lo logramos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la multiplicidad en el origen es mayor o igual que 2? ¿No? Entonces, para el caso 1, pues pareció más o menos, bueno, más o menos sencillo ver que pues, todas eran analíticamente equivalentes a una curva, a un eje, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Multiplicidad en el origen es mayor o igual que 2, ¿ok? Entonces, para empezar, pues ya no podemos aplicar el teorema de la función implícita. Entonces, tenemos nuestra cara así, ¿no? Porque pues, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Pero entonces en eso, estamos ahí dándonos de golpes y aparece el teorema de Puiseux. Y entonces lo que dice es que si F es una serie analítica, irreducible, tal que, bueno, F en el C es 0. Entonces existe una G, una serie analítica en una variable, tal que la ecuación f de xy igual a 0 tiene solución es decir, o sea, mi curva ahora está parametrizada, pero por una serie en la que aparecen exponentes fraccionarios, ¿no? Entonces, como que, bueno, para ponerlo un poquito más decente, hacemos un cambio de variable y tomamos x igual a t a la n. Y entonces, lo que obtenemos es una parametrización de nuestra curva, ¿no? O sea, cada t la mandamos a t, bueno, t a la n, g de t, y ahora g de t ya es una serie analítica en una variable. Obtenemos una parametrización de Puiseux de nuestra curva. Entonces, ¿qué es lo que dije que íbamos a hacer primero? Pues íbamos a caracterizar
la clase de equisingularidad de nuestra curva, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ya una parametrización. Entonces, GDT es una serie, la voy a escribir. De hecho, se puede demostrar que esa serie comienza con exponentes más grandes que n. Y entonces, definición. Entonces, la característica de C es por... Bueno, la característica de T es la G más 1 tupla, beta 0, beta 1, beta 2, hasta beta G, donde beta 0 es por definición siempre la multiplicidad de mi curva. ¿Ok? Beta 1 va a ser el mínimo de los J en los naturales tales que el coeficiente AJ en la parametrización es distinto de 0 y la multiplicidad no divide a SJ. ¿Ok? O sea, lo que hacemos es, nos fijamos en la serie, ¿va? Entonces, el primer exponente característico es la multiplicidad, el beta 0. Entonces luego nos fijamos en nuestra serie y vamos caminando y vamos viendo así en cada exponente si es divisible por la multiplicidad. Entonces en el primero en el que ese exponente no es divisible por la multiplicidad, ese va a ser mi beta 1. ¿Ok? ¿Sí? Entonces luego E1 va a ser el máximo común divisor entre beta 0 y beta 1. Y beta 2, otra vez por definición, va a ser el mínimo de los J en los naturales tal que ahora el AJ es distinto de 0 y E1 no divide a SJ. Es decir, ahora nos fijamos en el máximo común divisor de la multiplicidad y el primer exponente característico, ¿vale? Y entonces calculamos el máximo común divisor y vamos otra vez a partir del beta 1, vamos caminando hacia adelante en la serie GDT y al momento en el que nos encontramos un exponente que no es divisible por E1, pues ese es beta 2. ¿Ok? Ojo, E1 es un divisor de la multiplicidad. Definimos E2 otra vez igual. El máximo común divisor entre beta 0, beta 1 y beta 2. Y volvemos a hacer lo mismo ahora. E2 es también un divisor de beta 0. Pero de hecho E2 es más chiquito que E1. Y entonces continuamos. Beta 3 igual el mínimo, bla, bla. Y E2 no divide SJ. ¿Vale? Entonces continuamos hasta el momento en el que nos encontramos eje menos 1 va a ser el máximo común divisor entre, bueno, lo puedo poner así, entre eje menos 2 y beta g menos 1 y defino beta g como el mínimo y ese eje menos 1 no divide SJ. Y de tal manera que, o sea, voy a parar en el momento en el que obtenga que eje es 1, ¿no? Porque ahí ya no tiene sentido seguir. O sea, si yo me voy ahora siguiendo esta reglita de fijarme en el mínimo, cuando ya obtengo que eje es 1, pues ya voy a dividir a todos los exponentes en la serie, ¿no? Entonces, aquí paro, ¿vale? Entonces, parece un poco, pues no sé, extraño, ¿no? Tú defines beta 0, beta 1, bla, 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 de esta manera, ¿no? Pero ¿qué pintan esos bichos, no?
O sea, la importancia de esos numeritos, pues es realmente un resultado bastante, bueno, al menos para mí, bastante sorprendente. Entonces es un resultado de Oskar Zariski, que dice que C y D son topológicamente equivalentes o equisingulares si y solo si tienen la misma característica. Es un resultado bastante sorprendente, ¿no? Porque el problema de decir cuándo dos curvas son equisingulares, pues es, a ver, ponte a encontrar un homeomorfismo de C2 en C2 que te mande una de tus curvas en la otra. O sea, como que pinta así de, bueno, pues parece como que te vas a tener que pelear mucho. Entonces lo que dice Zariski, no, mira, o sea, sí vas a tener que batallar porque tienes que calcular la serie de Puiseux de cada una de las curvas, de cada una de las ramas. Y luego te tienes que fijar, o sea, la chamba es fijarte en si esos números coinciden o no. O sea, es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ya que con esto entonces ya caracterizamos quién es la clase de equisingularidad, ¿va? Entonces, ya que nos montamos en las parametrizaciones, pues ya vamos a atacar el problema de decir cuándo dos curvas son analíticamente equivalentes, pues vía sus parametrizaciones, ¿ok? Va. Entonces, bueno, y eso estaba, o sea, el atacar el problema de la clasificación analítica de dos ramas vía las parametrizaciones está basado en este lema que voy a poner aquí. Entonces, dos ramas son analíticamente equivalentes si y solo si, bueno, a ver, entonces esto, bueno, sean C y D ramas, y phi y psi, parametrizaciones de C y D, respectivamente. ¿Ok? Entonces, C y D son analíticamente equivalentes si y solo si la parametrización phi y psi son, lo voy a poner así, son A equivalentes, donde esto quiere decir existen gérmenes de biolomorfismo H de C2 en C2 y tau de C0 en C0 tales que las parametrizaciones, o sea, tal que si es H compuesta con phi compuesto con tau inversa. ¿Ok? O sea, vamos a atacar el problema de clasificación analítica vía las parametrizaciones, ¿no? Y entonces, que es como la manera clásica en la que Zariski
comenzó a atacar el problema. Bueno, Zariski y Sherwood Eby también tienen resultados en este sentido, ¿ok? Y entonces, ¿cómo? Bueno, algo que me falta decir. Entonces, definición. Entonces, el semigrupo de mi curva C es, por definición, este va a ser el conjunto de I en los naturales, tales que I es la multiplicidad de intersección entre mi curva C y una curva D dada por los ceros de una ecuación, de otra curva, ¿no? Entonces, o sea, esto es, toma las ecuaciones, toma las ecuaciones de las curvas y las perturban tantito. Entonces, cuando las perturban, aparecen puntos de intersección entre esas curvas. Esa es la multiplicidad de intersección. Entonces, el semigrupo es tomar las multiplicidades de intersección de mi curva original con todas las curvas en el mundo de las curvas analíticas, ¿vale? Entonces, o sea, ¿por qué quiero esto? Porque la manera en la que Zariski y Eby atacaron este problema era vía las parametrizaciones y dieron algunos criterios para decir cuándo era posible quitar términos de mi parametrización, términos de mi serie, sin cambiar el tipo analítico, ¿va? Entonces, el primer criterio entonces lo voy a poner aquí. Criterios, lo voy a poner así, de eliminación, ¿ok? ¿Va? Entonces, el primer criterio es el siguiente. Entonces, sea phi de t una parametrización de mi curva C, ¿ok? Voy a tomar un J en los naturales. Bueno, phi de t va a estar dada por t a la n y gt, donde g es la serie. Entonces, tomo un J en los naturales tal que el correspondiente coeficiente en la serie es distinto de 0. Entonces, si el exponente asociado al término correspondiente al coeficiente AJ pertenece al semigrupo, entonces, bueno, al semigrupo quitando el primer exponente característico. O sea, si J está en S, entonces phi es A equivalente a una parametrización del estilo phi tilde tau, donde phi tilde está dada por desde n hasta j menos 1 a i t a la i más la suma desde i mayor que j hasta infinito de... O sea, si el j pertenece al semigrupo, lo que estoy diciendo es que la parametrización de mi curva es A equivalente a una parametrización donde los términos hasta antes del
del término t a la j se quedan igual, el coeficiente no cambia, y el término t a la j desaparece, o sea, puedo hacer el coeficiente aj tilde igual a 0, y todo hacia allá, pues queda igual. Bueno, se modifican, ahí se modifican los coeficientes, ¿ok? Entonces, algo que es interesante en este caso es que el semigrupo de la curva tiene un conductor. Es decir, o sea, en este caso lo que pasa es que hay una proposición que dice que S tiene un conductor. Es decir, existe un elemento C en el semigrupo tal que uno. Si ustedes le quitan, o sea, si este elemento C menos 1 no pertenece al semigrupo, o sea, si se mueven uno hacia atrás, ya no están en el semigrupo. Y 2, si Z es un entero positivo, tal que Z es mayor o igual que este elemento C, entonces lo que aseguran es que Z pertenece al semigrupo. Ajá. Es decir, el semigrupo son todas las multiplicidades de intersección de mi curva con las curvas analíticas. Entonces lo que dice esa proposición es que hay un numerito, a partir del cual ya tienen todas las multiplicidades de intersección, y si se mueven uno hacia atrás, ya no están en el semigrupo, ¿vale? Entonces, con esta observación de que existe el semigrupo, de que existe el conductor, perdón, lo que pueden demostrar es que cualquier parametrización es A equivalente a una parametrización donde la serie se vuelve un polinomio en la variable y se vuelve una serie, bueno, se vuelve un polinomio en t, ¿vale? Entonces, o sea, con esta proposición lo que uno tiene es que phi es A equivalente, o sea, lo voy a poner así, phi es A equivalente a una parametrización dada por t a la n, y aquí obtenemos una serie desde, de hecho, y más grande que el primer exponente característico y más chiquita que ese, ¿vale? O sea, esta serie se vuelve un polinomio, ¿no? Entonces ese es el primer criterio. Pues ya es una chambota, ¿no? Porque de tener una serie, ahora tenemos un polinomio, ¿ok? Ahora, el segundo criterio, lo que dice es que tomen un J, los naturales, tal que J es más grande que el primer exponente característico, y tal que J más la multiplicidad menos el primer exponente característico viven en el generado por el primer exponente característico. O sea, sea un J aquí tal que cumple esto. Entonces, mi parametrización, bueno, phi tilde, lo voy a poner así, es A equivalente a phi doble tilde, donde esta doble tilde está dada por t a la n, la serie
beta mayor o igual que U y mayor que beta 1 y más chiquito que J. Los coeficientes asociados no se mueven, son los mismos. El término correspondiente al exponente T a la J desaparece y o sea, lo que digo es, bajo este segundo criterio, lo que pueden asegurar es que quitan analíticamente el término T a la J, ¿ok? Donde siempre y cuando J cumple esta condición. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, la moraleja es, tenemos nuestra serie, ¿no? Entonces con el primer criterio y la proposición, pues nos quedamos con nuestra serie, ahora es un polinomio. Y entonces con el segundo criterio, pues podemos quitar más términos sin cambiar el tipo analítico, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Entonces hay un tercer criterio, ¿sí?, que tiene que ver con tercer criterio. Entonces sea lambda en los naturales el mínimo de los J's tales que el respectivo coeficiente es distinto de 0 y este J no satisface ninguno de los primeros dos criterios. Es decir, ese J no está en el semigrupo, y no satisface que cuando ustedes le suman la multiplicidad y le quitan el primer exponente característico, eso cae en el generado, ¿ok? Entonces el tercer criterio lo que dice es, ahora sea J otra vez en los naturales, tal que el AJ distinto de 0 y, bueno, J es distinto de 0 y J es más grande que este numerito lambda, ¿no? O sea, este lambda, perdón, es el mínimo que pasa, que cumple eso. Entonces, si J menos lambda está en el generado por la multiplicidad y el primer exponente característico, entonces phi es A equivalente a una parametrización igual tengo I menor que J y mayor que beta 1, ¿sí? Perdón, T beta 1 más, bueno, aquí puedo poner A lambda T a la lambda más la suma más grande es que lambda y menor que J. Estos no cambian. Luego el término asociado a J desaparece y mayor que J. ¿Vale? ¿Ok? O sea, la moraleja es, tengo tres criterios para decir cuándo las parametrizaciones son A equivalentes. El problema es que con estos tres criterios no era suficiente, o bueno, no fue suficiente para dar solución al problema de clasificación analítica. Es decir, lo que podría pasar es que en los términos de aquí, en esta parte todavía tengamos exponentes
que podemos quitar analíticamente, pero no bajo estos tres criterios, ¿no? Entonces, el resultado de clasificación analítica es un resultado bueno, antes de dar el resultado de clasificación analítica, primero vamos a definir un conjuntito. Entonces, vamos a definir lambda. Lambda va a ser el conjunto de órdenes en T de phi estrella de omega más 1, donde esta omega es una dos-forma. Es una unoforma en dimensión 2. O sea, este es el conjunto, omega 2 es el conjunto de unoformas en dimensión 2. Y entonces, ¿quién es phi estrella? Quizás no estaría mal decir que el lambda es un invariante analítico. Ah, Si son distintos. ok, eso es cierto. O sea, lambda es una observación. Lambda, este lambda es un invariante analítico. De la rama, ¿ok? Entonces, bueno, definimos este conjunto donde, o sea, phi estrella está definido de este conjunto, el módulo de unoformas en dimensión 2, en el módulo de unoformas en dimensión 1, ¿y qué hacemos? A cada unoforma en dimensión 2 le asociamos phi estrella de omega, que esto es, si omega es a de xy, entonces esto es a compuesto con la parametrización, la derivada de phi con respecto, bueno, de phi 1 con respecto a t, más b compuesto con phi, la parametrización, bueno, la parcial de phi 2 con respecto a t, todo esto de t. Ajá. Y entonces, ¿quién es el orden en t de phi estrella de omega? El orden en t de phi estrella de omega es el orden en t, esto es h de h de t, ¿ok? O sea, lo que hacemos es, jalamos las unoformas en dimensión 2 a unoformas en dimensión 1 y definimos este orden, ¿no? Y lo hacemos, variamos sobre todas las unoformas en dimensión 2, ¿ok? Entonces, una observación es que este conjunto, entonces, una observación es que ese conjunto contiene al semigrupo, ¿ok? Entonces, observación, ese conjunto en particular contiene al semigrupo. Ahora sí. Y de hecho, como dijo Miguel, o sea, este lambda es un invariante analítico y de hecho este lambda es precisamente el mínimo elemento como el semigrupo, como este conjunto lambda contiene al semigrupo, pues me fijo en el mínimo de los elementos que aparecen en este conjunto que no están en el semigrupo y le quito la multiplicidad de la curva. Ese es precisamente lambda, ¿ok? Entonces, finalmente el resultado de clasificación analítica es un resultado de Abramo Efes y Marcelo Escudeiro Hernández, que dice lo siguiente. Entonces, se hace una rama
semigrupo generado por, o sea, el semigrupo es por beta 1, beta 2, y aquí voy a poner beta 2 tilde hasta beta g tilde. O sea, el conjunto, este es el beta 0, beta 1, beta 2 tilde, beta, hasta beta g tilde es el conjunto mínimo de generadores del semigrupo, ¿ok? Entonces, lo que dice es que ISA phi, bueno, se hace una rama con semigrupos. Entonces, phi es A equivalente a una parametrización, bueno, es equivalente a la parametrización dada por t beta 0 y beta 1, en el caso en el que el máximo común divisor de estos es 1. Bueno, perdón, es equivalente a una parametrización así, o es A equivalente a una parametrización phi tilde, donde esta está dada por t a la t beta 0, t beta 1 más t a la lambda más la suma de los i que no están en el conjunto de valores menos la multiplicidad, ¿ok? Donde lambda es el invariante de Zariski. Y de hecho dice más, o sea, ese resultado dice más. Entonces a este le voy a poner 1. Entonces más aún, si tenemos phi y phi tilde como en 1, donde los coeficientes de phi tilde son i's tildes, ¿ok? Entonces más aún, tenemos como en 1, phi es A equivalente a phi tilde si y solo si existe un R en C estrella tal que R a ver, eso lo tengo que escribir porque perdón. Existe un R en C estrella tal que R a la lambda menos beta 1 es 1 y AI es igual a R a la I menos beta 1 AI tilde. Ajá. ¿Ya? O sea, cuando tienen dos formas normales, entonces esas son equivalentes si solo si existe un R en C estrella tal que se cumple esta propiedad. ¿Ok? Bueno, aquí termino la plática. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Sí. Cuando definiste tu equivalencia, dijiste que eran equivalentes si había un germen que mandaba a una a la otra de las ramas. O sea, ajá, sí, o sea, las ramas son analíticamente equivalentes si solo si las parametrizaciones eran A equivalentes. Ok, pero cuando dijiste germen, o sea, los gérmenes son clases de equivalencia de cosas que localmente coinciden, ¿no? Ajá, sí. Sí. Que se mandaba una rama a la otra. Ah, bueno, o sea que manda más bien un germen de curva en el otro, ¿no? Ok, sí, perdón. Nada más es localmente. Perdón, sí, localmente.
localmente. No, localmente. Siempre está, perdón, o sea, es localmente todo, alrededor del origen, sí. Ujú. ¿Hay más preguntas? Te agradecemos de nuevo, ¿sí? Gracias.